Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto me da poder saludarles esta noche de lunes 14 de junio. Ya estamos en junio, ya se me ha ido el año muy rápido. Esto de la pandemia yo pensé que iba a ser más lento, pero bueno, Dios nos ha ayudado a que no sea una carga tan pesada. Y ahora pues, prácticamente volviendo a esta nueva normalidad donde estás pero no estás, donde vas pero no vas, donde sigues pero no sigues. Y bueno, pues seguimos nosotros trabajando, eh, eh, trabajando y proyectando para lo que Dios quiere. ¿No? La iglesia no se puede detener, los ministerios no pueden detenerse, tenemos que seguir avanzando. La necesidad en estos tiempos es mayúscula y tenemos que estar trabajando. Así que aquí estamos de nuevo. Les agradezco a todos sus oraciones. El martes pasado nos hicieron una cirugía doble aquí en mi cuello, y puede ver un poquito, y en la espalda, pero gracias a Dios estamos fortalecidos, sabemos que Dios está obrando, operando, y pese a cualquier diagnóstico que la ciencia pueda dar, sabemos que lo que Dios dice está por encima de cualquier circunstancia humana. Yo lo he compartido en estos días, no está mis ojos ni mi fe puesta en un diagnóstico, ni tampoco en la relevancia de lo que un médico pueda decir. Mi fe está cimentada en Dios, en lo que Él diga, porque sé que Él tiene la última palabra. Así que en ese sentido estamos muy agradecidos, muy contentos y muy expectantes y emocionados, porque tenemos que seguir trabajando. Venga lo que venga, tenemos que seguir trabajando. Y hoy, esta noche, en momentos, para mí se viste de gala. Estamos entrando en un ciclo donde tendremos unas entrevistas increíbles. Las que hemos tenido han estado tremendas, poderosas. La que tuvimos la semana pasada con Mike Jay ha roto récord de vistas aquí en la red social de Facebook. Y hoy, bueno, pues tenemos un invitado que para mí es un verdadero honor. Un amigo, un consiervo, un hombre tremendo, poderoso, que Dios está levantando y que yo quiero conocer su historia, y yo estoy convencido que su historia para usted también va a ser de mucho fortalecimiento para su fe, para su vida, y sobre todo para entender. A veces no entendemos los procesos, a veces no entendemos cómo Dios desde prácticamente la Patagonia lo trae al norte de México, y acá es donde ha estado trabajando arduamente por la familia, por los matrimonios, por los jóvenes. Dios lo usa de una manera tremenda. Así que hoy tengo el honor, porque para mí es un honor, un placer poder tener esta charla con mi querido amigo Walter Darío Ferro. Amigo, qué placer poder tenerte aquí en Momentos. Dios te bendiga, Ernesto, y quiero agradecerte por este privilegio que tengo de estar en este foro de tanta gente que conoces y tanta gente importante en el Señor, porque sabemos que es el Señor el que hace posible todas estas cosas. Y bueno, viendo tu trayectoria, conociendo parte de tu ministerio, para mí estar en esta entrevista, como dijo Pablo, por poco me persuades a ser famoso. Fíjate que la intención de Momentos es precisamente dejar todo eso, porque como que la gente piensa que somos superhombres, ¿no? Y que no enfrentamos pruebas, que no padecemos un camino, pero nuestras historias son como de película. No me vas a decir que no. Cómo Dios nos llama, nos mueve, nos sube. Y yo lo he dicho, en mi caso yo le digo a la gente, yo soy un peón en la mesa del que mueve las piezas del ajedrez. A donde me mueva, yo me muevo. Yo estoy para servir a Dios. Así que muy emocionado porque estés con nosotros esta noche. Y tengo la primera pregunta, ¿no? Y esa es de rigor que te quiero hacer. ¿Cuál es tu primer momento con Dios? ¿Cuál es ese momento? No sé si fue en la infancia, si fue en tu juventud, si ya fue en la etapa adulta. ¿Cuál es ese primer momento donde empieza tu historia con Dios, donde tú te das cuenta que empieza toda esta historia con Dios? Bueno, yo tuve 3 momentos importantes en mi vida con Dios, pero el primero fue cuando
la muchacha que era mi novia en ese tiempo me llevó a la iglesia a causa de que yo estaba en depresión por la muerte de mi mamá. Aunque mi mamá murió en el Señor, murió de cáncer, yo la acompañaba a ella a las reuniones, pero obviamente yo no iba por mí, iba por ella. Entonces, cuando ella muere, para mí Dios me había fallado. O sea, porque yo entré a una campaña, todavía recuerdo, con una lona muy grande que decía: Jesucristo salva, sana y libera. Y ahí me metí porque dije, bueno, si esto es verdad, tiene que hacer el milagro en mi mamá. Y en realidad, yo esos meses que duró mi mamá con la enfermedad, yo tenía mucha esperanza, tenía mucha fe en eso que había leído. Pero curiosamente Dios decidió lo contrario y se la llevó. Y entonces estuve mucho tiempo viviendo un luto que me costó mucho aceptarlo, superarlo. Y bueno, volví a una vida donde vivía sin sentido, sin propósito, tenía negocios, tenía dinero, tenía todo lo que un joven desea. A los 25 años yo ya era empresario. Y curiosamente cuento esto porque teniendo los negocios, yo tenía una marca de ropa muy importante a nivel nacional que me tocaba a mí manejar, y en los desfiles de moda yo tenía un amigo que tenía una agencia de modelos, y ahí fue donde conocí a esta muchacha, sin saber que ella estaba apartada del camino, cristiana de toda la vida. Yo después supe que de chiquita daba escuela dominical. Ella me enseñó a conocer los libros de la Biblia, porque se desesperaba cuando el pastor decía el capítulo y yo ahí andaba buscando a Mateo en el Antiguo Testamento, al profeta Oseas en el Nuevo, y ella, me acuerdo todavía, que me quitaba la Biblia y me decía: ya te dije cómo es, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Yo me aprendí el cantito o el corito de los 4 evangelios, y me acuerdo que siempre yo le pedía a Dios que el mensaje estuviera en los 4 evangelios, porque eran los que yo de alguna manera descubría más rápido. Y ella, curiosamente, fue la que me llevó a una iglesia que, bueno, en Argentina se llaman los Hermanos Libres, que es una, creo que son parte o una rama de la Iglesia Bautista. Y ahí, en una reunión, me acuerdo que el pastor dijo, o el predicador: ¿quién en esta noche quiere reconciliarse con el Señor? Y no, yo me acuerdo que me subí a una banca, me bajé de la otra, y el primero que clavó la cabeza en el altar fui yo. Y esa es mi primera experiencia, donde yo te puedo decir que incluso creo que a todos nos ha pasado que cuando estás escuchando al predicador, parece que te está hablando a vos solo, no hay más nadie ahí. Y yo me acuerdo que miraba a la que en ese tiempo era mi novia, y yo lo escuchaba al predicador, y yo le dije: vos le has contado todo al predicador para que el predicador me tire de allá todo lo que aparentemente se lo revela a Dios, pero vos se lo contaste. Y era una cosa que ella me decía: yo no le dije nada, yo no le dije, no, me trajiste aquí porque yo sé que hablaste con él para que yo escuchara todo lo que estoy. Y ahí, discrepando con ella en la banca, me acuerdo que hubo algo que escuché del predicador que empezó a quebrantar mi corazón. Y esa fue mi primera experiencia con Dios en una iglesia donde comúnmente no pasan esas cosas, pero ahí fue donde Dios llamó por primera vez mi atención, y fue donde, después de tanto haber peleado con Dios y de haberlo, porque a mí me buscaba Dios por todas partes, o sea, era impresionante. Yo tenía gente trabajando conmigo que eran costureras y todas eran cristianas, y yo cuando llegaba al taller, ellas cerraban la puerta con llave y decían: hasta que no oremos,
por vos no te vas de aquí. Y yo me acuerdo que como un corderito bajaba la cabeza, me rodeaban, me ponían las manos y todavía me acuerdo de la oración que hicieron. Decían, este joven será un siervo de Dios a las naciones y predicará tu palabra. Y yo por dentro decía, si voy a las naciones voy a pasear, no voy a ir a predicar. Y siempre desafiando a Dios, porque vuelvo y te repito, yo de alguna manera estaba como enojado con Dios porque curiosamente lo que yo esperaba no me lo cumplió. Y después fue muy curioso, ya después amplié un poquito más esto, pero aun cuando yo estaba sirviendo a Dios, orando por los enfermos, y la primera persona por la que oré y sanó era de cáncer. Y me llamó mucho la atención y le dije a Dios, ¿cómo lo pudiste sanar a él y no sanaste a mi mamá? Aún sirviendo a Dios, todavía seguía discrepando con Dios. Pero esa experiencia que tuve en esa iglesia fue mi primer quebranto, le llamo yo. Me dices que existieron dos más. Tuviste Sí. dos momentos más con Dios. Así es. ¿Cómo fueron? El otro momento fue de la iglesia donde yo salí, en Mendoza, Argentina, que me acuerdo que yo, para serte bien honesto, iba a la iglesia porque yo en la iglesia sentía, en esa iglesia precisamente, yo llegué porque una de las costureras, me acuerdo que una noche llegué a llevar unos trabajos y ella había tenido un sueño y en el sueño Dios le decía que me dijera a mí que yo no estaba en la roca donde Él quería edificar mi vida. Entonces yo no entendí eso. Y como yo tuve una infancia muy dura, a mí siempre me llamaron la atención los niños. Y yo cuando cerraba los negocios el sábado, me iba y acompañaba al que es mi pastor en Argentina, y él iba y llevaba desayunos y llevaba a veces cosas para los niños carenciados en una colonia, en un barrio muy, pero muy carenciado. Y a través de la costurera yo lo conocí a él y le dije si me permitía acompañarlo porque yo tenía el deseo de apoyar y llevarle cosas a los niños y todo. Y como tenía muchos amigos, entonces me daban muchas cosas, yo cargaba mi auto y nos íbamos para allá. Y me acuerdo que el pastor dijo, Dios va a usar los niños para que tú te entregues a Él. Y yo le decía, sí, quizás algún día, le decía yo. ¿Por qué? Porque yo todavía, a pesar de que había tenido esa primera experiencia, yo a Dios le pregunté muchas cosas, lo cuestioné demasiado. Entonces, cuando yo me cambio a esta iglesia, la muchacha que era mi novia no me quiso acompañar. Entonces, lo que yo hice, iba en la mañana con ella y en la tarde me iba con este pastor a esta iglesia. Y me acuerdo que yo vivía una doble vida, que eso a veces yo se los predico a los jóvenes y les digo que uno entiende cuando hay una cosa que te atrae y hay una cosa que la necesitas, pero no quieres tener el nivel de compromiso que demanda el poder estar con Dios como Él quiere. Entonces, cuento esto para que entendamos el segundo quebranto o la segunda experiencia, porque me acuerdo que mi pastor decía, hay que orar, oraba, hay que leer la palabra, leía la palabra, hay que venir al discipulado, venía al discipulado. Todo lo que mi pastor decía del altar yo lo hacía, pero yo no veía resultados como los que él contaba o los que él de alguna manera testificaba. Entonces un día yo le dije a mi pastor y le dije, mire, todo lo que usted dice desde el altar yo lo hago. Oro, ayuno, leo la palabra, vengo al discipulado, no falto a ninguna reunión. Y estuve como 20 minutos, media hora, hablando y hablando. Entonces mi pastor me oía con mucha sabiduría y me acuerdo que él me dijo, ¿terminaste? Sí, le dije. Y yo esperando que él me dijera lo que yo quería escuchar. Y entonces, cuando yo le dije, mire, yo hago todo lo que usted dice que haga, pero yo no veo los resultados que usted dice que uno debe tener al hacer todas esas cosas. Entonces, él, cuando yo me callé, me dijo, ¿sabes qué, Walter? Te falta una cosa, entregarle tu corazón. Yo
cuando me dijo eso, algo dentro mío, ¿verdad? El orgullo que uno tiene siempre de pensar y decir, me está diciendo que empiece de nuevo. Yo no se lo dije a él, pero de alguna manera él me estaba diciendo. Entonces, cuando yo pensé eso, le iba a decir al pastor, usted me está diciendo que empiece de nuevo, yo aquí llevo casi 2 años y usted me está diciendo que le entregue el corazón, y yo pensando todavía en que ya se lo había entregado y que yo ya era una persona que cristianamente estaba bien delante de Dios. Entonces escucho una voz que me dice, ¿y cuándo comenzaste? Ahí fue una cosa que me confrontó Dios, porque yo con mi orgullo me quería defender diciéndole al pastor, me está diciendo que empiece de nuevo después de 2 años que llevo aquí, y escuché esa voz que me dijo, ¿y cuándo comenzaste? Y se me vino un versículo, Ernesto, que yo nunca lo había leído en mi vida, que es Proverbios 23-26, donde dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cómo yo iba a querer tener buenos resultados si yo en realidad no me había rendido a Jesús como debía ser? Y me acuerdo que al domingo siguiente, después de haber tenido esta charla con mi pastor estaba predicando y algo me llevó a pararme de la silla, y en ese tiempo la iglesia no tenía piso, solamente era tierra regada para que no se subiera el polvo. Yo estaba vestido como un caballero inglés, estaba con una ropa que no me hubiese ido a tirar como me tiré ahí, me olvidé hasta de cómo estaba vestido. Y me acuerdo que ahí tuve un encuentro, una cosa que me ardía el pecho, pero sabes que cuando empecé a llorar, lloré tanto, que cuando yo abro mis ojos, veo como una pequeña lagunita ahí donde yo había estado llorando. Y se me vino el pasaje del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, cuando dijo, he derramado mi corazón como agua delante de tu presencia. Y eso fue un quebranto donde yo pude ver lo que significa derramar el corazón, humillarse, rendirse. Y ese fue mi segundo quebranto. Antes de que hablemos de ese tercero, que me imagino que ha de estar vinculado a tu llamado, me imagino, yo te quisiera hacer una pregunta, porque tocaste un punto bien interesante, y hoy que predicaba, yo le decía a la gente, ¿cuántos están aquí y ni siquiera están aquí? O sea, no tienen ni siquiera conciencia de que están aquí para algo. Vienen como para apantallar a Dios, decirle, aquí estoy, para que veas, ¿no? Mira, te estoy hasta diezmando, te canto, sirvo, pero realmente su corazón no está ahí. Y no han comenzado, Walter, no han comenzado. Ahorita tú dijiste algo que fue muy similar a lo que pasó conmigo, ¿no? Yo años en el evangelio, pero conocí al Señor desde pequeño, pero hubo un momento donde tuvo que venir ese quebranto, ese realmente consagrarte. Yo te quiero preguntar algo que a mí me preocupa mucho en esta generación de este momento. ¿Qué factor desde tu perspectiva está robándole a la gente, ¿sí?, ese momento con Dios? Porque hoy muchos están viviendo de apariencias. Tú dijiste bien, y eso yo lo viví, te entiendo perfectamente. Llevabas una doble vida. Yo llevaba una vida en la iglesia y otra en la escuela o con los compañeros, ¿no? Y hasta que un día Dios agarra y me dice, no es posible que siendo tú una joya mía, te esté luciendo Satanás. Y me lo dijo en el oído. Y eso a mí mi corazón me sacudió. Y comencé un quebrantamiento, porque yo le estaba dando todo al diablo en calidad, en excelencia, lo que estaba haciendo. Y realmente me había dado cuenta que todo lo que yo vivía era un espejismo. ¿Qué factor, desde tu experiencia, crees que esté haciendo que esta generación se haga tan superficial en su fe, tan frágil, tan vulnerable? ¿Somos nosotros los mismos pastores? ¿O son ellos? ¿A qué
¿a qué le podríamos asignar desde tu vista, desde tu perspectiva, esta situación que les impide avanzar? Bueno, yo creo, Ernesto, que algo que yo me he dado cuenta es que hay mucha gente que está en una iglesia pero no ha nacido de nuevo. Y el no nacer de nuevo te lleva a dos cosas, tomando como referencia Juan capítulo 3, la vida de Nicodemo. Primero le dijo, no puedes ver el reino. Y después le dijo, no puedes entrar. Y la palabra ver en el griego ahí es entender. Y lamentablemente, cuando no hay un nuevo nacimiento, entonces no hay un crecimiento espiritual, no hay un desarrollo, no hay una madurez espiritual. ¿Y qué pasa? El otro factor es que hay gente que ha nacido de nuevo, pero no ha tenido la asistencia correcta para poder crecer espiritualmente. Mucha gente nació de nuevo, pero no tuvo el cuidado, la atención que debe tener un nuevo creyente. ¿Y qué pasa? Que mucha gente nace de nuevo y le quieren dar un plato de frijoles cuando necesita tomar esa leche y tener esas etapas muy, pero muy definidas en su vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Esta pandemia, y lo acababa de predicar hace un rato, ha traído amnesia espiritual y ha traído enfriamiento espiritual, lo que ha llevado a una muerte espiritual. Ahora, ¿por qué amnesia, Ernesto? Porque mucha gente cristiana se olvidó de quién era Dios, aún en épocas de pandemia. Segundo, la iglesia se olvidó de quién es ella para Dios. Y en tercer lugar, la iglesia se olvidó de las promesas que Dios le ha hecho en su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que no estaba llevando una vida espiritual activa, lo que hizo esta pandemia fue prácticamente eliminar espiritualmente. Entonces, ahora, gente, vos decías recién, la gente no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque la gente va a la iglesia religiosamente, no porque su espíritu anhele estar ahí, no porque su espíritu anhele alabar y adorar a Dios, escuchar la palabra, ser ministrado, no, simplemente van religiosamente. Y para terminar la pregunta que me haces, yo lo decía hace un rato, que a mí cuando me predicaban el evangelio, yo le decía, soy católico, la típica. Hasta que un día me preguntaron y me dijeron, ¿y por qué eres católico? Porque mis papás son católicos. ¿Y tus papás por qué son católicos? Porque mis abuelos son católicos. En realidad no estaba respondiendo lo que me estaban preguntando. ¿Qué pasa hoy en día, Ernesto? Que hoy hay gente que se considera cristiana no por convicción propia, sino por tradición. ¿Por qué? Porque sus papás son cristianos, sus abuelos son cristianos y vienen de una generación de cristianos, pero no por convicción propia algunos, sino por tradición. Y hoy tenemos mucha gente en las congregaciones que son cristianos por tradición o por religión, pero no por convicción propia. Entonces, al no haber una convicción en tu vida, no te lleva, al menos pienso que la gente que no tiene convicción propia, y cualquier cosa pueden escuchar que tengan que ver con Dios, pero en realidad no les llama la atención porque al no tener vida espiritual, todo lo que tiene que ver con el espíritu, la carne lo rechaza. Hace unos días escuchaba a alguien que decía, es que yo creo en todo. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que puedas creer en todo? O sea, no tienes ni siquiera, pero eso es sumamente peligroso, ¿no? Nuestra fe está cimentada en la arena y corremos el riesgo bueno, y lo vemos, ¿no? Cuánta deserción. Hoy los mismos pastores te lo dicen, me lo dicen. Mucha gente ya no regresó. Y entonces te preguntas, ¿dónde estaban? Es que perdieron un miembro, es que murió, es que etcétera, etcétera, perdieron el trabajo, perdieron... Este es el momento para acercarse a Dios, pero la gente se ha alejado precisamente por no tener un encuentro personal con Cristo. Esa es la palabra, el no tener un encuentro. Fíjate algo curioso, Saulo, él pensaba que le servía a Dios, él pensaba que creía en Dios, él estaba educado a los pies de Gamaliel, dice la Escritura. No cualquiera lo había educado en la ley.
de hecho llegar a decir lo que dijo Pablo, todo lo tengo como basura por tal de conocer más a Cristo. Pero él, cuando se encuentra con Jesús, le hace dos preguntas. Primero, ¿quién eres? Quiere decir que le servía sin conocerlo. Y hoy puede haber gente que aún está predicando o enseñando la Biblia y no han nacido de nuevo, como Nicodemo. Por eso le dijo Jesús, y tú siendo maestro me preguntas estas cosas. Y la segunda pregunta que le hace fue, ¿qué quieres que yo haga? Quiere decir que él estaba haciendo lo que no debía hacer porque no había tenido un encuentro con Jesús. Y si vemos la historia de Saulo convertido en Pablo, nos damos cuenta que él no tuvo un retroceso en su vida espiritual y en su ministerio. Y a pesar de todo lo que vivió, lo que pasó, de peligro de muerte, de azote, de enfermedad, de hambre y de todo, él llegó a decir, ¿quién me separará del amor de Cristo? Entonces, ¿cómo puede ser? Vos decís, sí, perdí un miembro, está bien, perdí el trabajo, está bien, pero ahí él está diciendo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, y empieza a describir, enfermedad, espada, dice, por lo cual estoy seguro, la convicción de la que hablamos, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, con todo lo que vivió Pablo, uno dice, yo creo que en la primera, en la segunda ya abandono. Esto fue solamente una pandemia y a muchos les fue demasiado para decir, ya no camino, ya no avanzo, ya no sigo. Dios me falló. Dios, si hubiese estado conmigo, no hubiese permitido esto. Y yo lo decía hace un rato, si Dios permitió la pandemia, es porque Él también quería saber. No simplemente saber Él, porque Él nos conoce perfectamente, dice la Escritura, que Él sabe los que son suyos. Pero quería que nosotros nos diéramos cuenta dónde estábamos parados, cómo estaba nuestra vida espiritual y en qué nivel de fe estábamos viviendo. Regreso a tu historia. Viene un tercer momento, Walter. ¿Qué sucede? Bueno, ese tercer momento fue en Houston, acompañando a mi pastor. Simplemente me pidió que lo acompañara y yo iba a servirlo a él. Yo le lustraba los zapatos, le preparaba la ropa, le hacía su té, le reproducía el material. Yo le llevaba la maleta, el portafolio. De hecho, en la iglesia me decían que yo era el maletero del pastor, que era el barbero, que bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Y yo creo que aprendí a servir a Dios sirviendo como Elías, ¿no? Como Eliseo. Eliseo dice que le sirvió a Elías. O sea, no es que sirvió a Dios, le sirvió a Elías. Y la recompensa fue después ser el sucesor de Elías. Pero en una reunión, me acuerdo, tuve una experiencia tan fuerte con Dios que estuve hablando en lenguas desde la mañana de la reunión hasta la noche y hasta no me podía dormir. Estaba en un manto de sudor, hablando en lengua, no podía hablar español. Y ahí fue cuando, como decía vos recién, es donde sentí que tenía que regresar a Argentina y empezar a dejar todo lo que era mi mundo, el negocio y todo, y servir a Dios. Y mis hermanos me decían que a dónde me había metido, que dónde me habían lavado la cabeza, que cómo iba a dejar los negocios, que lo pensara bien, pero dentro mío había una convicción, ardía mi pecho, porque sabía que era Dios el que me había salido al encuentro y diciéndome, tengo que acelerar el proceso, tengo que empezar a trabajar rápido contigo porque me estás dando demasiado trabajo. Y así fue como yo decidí empezar a servir a Dios, porque lo que yo siempre digo, que a veces queremos la unción, pero no queremos el proceso, queremos
la gloria, pero no la historia. Y a veces, como una vez ese muchachito le dijo a Marco Witt, quiero que ores por mí y que Dios me dé todo lo que tú tienes. Me transfieras, dice Marco. Sí, sí. Y Marco Witt le dijo, ¿estás seguro que quieres todo lo que yo tengo? Sí, pon tu mano sobre mí y voy a recibir. Y le dice, abre tus ojos. Si quieres todo lo que Dios me ha dado a mí, tienes que pasar por todo lo que yo pasé. Y ya no tuvo el mismo deseo. Sí. Ahora, comenzaste fue una un historia proceso muy difícil. ¿Perdón? Comenzaste ahí la historia ya de tu ministerio. Sí, pero te digo honestamente, yo nunca pensé que podía llegar a donde hoy estoy. Nunca me imaginé que Dios podía hacer lo que está haciendo con mi vida. Nunca pensé tener la esposa que tengo, los hijos que tengo. De hecho, después de lo que me tocó vivir el año pasado con el COVID, siempre digo, soy un sobreviviente del COVID, después de haber vivido un proceso tan duro, tan crítico. Dios me está mostrando, me está abriendo puertas que, la verdad, si yo te mentiría si te digo estuve orando por esto. Es más, yo siempre digo que soy un predicador por accidente, porque un día faltó un predicador en una misión y mi pastor me delegó a mí, y me acuerdo que todavía me acuerdo el mensaje que preparé, eran 4 hojas de máquina. Quería dar en 1 hora lo que había acumulado durante tantos años. Y me acuerdo que prediqué, yo veía a la gente que la estaba cansando, pero dije, bueno, que se no aguante. sé si sea mi primera y mi última, pero aquí lo doy todo. Y cuando los hice parar para orar por ellos, se me fue la mitad. Y me quedó un poquito de gente que oré por ellos, pero me subí al auto y empecé a llorar porque me sentí frustrado. Dije, ¿para qué me metes en estas cosas si yo no soy predicador? Yo no, en realidad, a mí lo que me gusta es servir, no predicar. Te lo digo sinceramente. Por eso yo a veces le digo a la gente, el que quiere ser, no puede ser, y el que no quiere ser, termina siendo. Pero esto tiene que ver cuando Dios tiene planes con la vida de uno. Cuando Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos y mis caminos son más altos que los cielos. Y yo aprendí con esos versículos que Dios siempre tiene una idea mejor que la nuestra. Por eso es que desde ese momento que yo acepté el reto de ir a predicar esa misión, no sé qué habrá hecho Dios ahí, pero mientras yo iba llorando en el auto, me dijo, ¿por qué te vas a rendir tan rápido? ¿Por qué te vas a resistir a que yo te use si yo tengo planes con tu vida? Pero yo no aplicaba. Ante mis estándares, el que menos podía predicar la palabra era yo. Walter, me asombra porque veo muchas similitudes con mi vida y es tremendo, ¿no? Todo esto. Y yo creo que es también la línea de que Dios trabaja con muchos. Hoy vemos que muchos jóvenes están hechos al vapor, no han pagado un precio, no han vivido, son carismáticos, son atractivos, son populares en las redes sociales, jalan gente, pero realmente no hay un convencimiento, ¿no? Genuino y auténtico, no han vivido. Y algo que a Dios le interesa es que vivamos. Necesitamos vivir mucho y vivirlo a Él mucho para poder entender, ¿no? Por eso también creo que Jesús se tardó 30 años, tenía que vivirlo, tenía que entenderlo, tenía que asimilarlo para que esos 3 años fueran lo suficiente contundente. ¿Cómo inicias? Ahorita me dices que fue de casualidad, predicaste de casualidad. La primera fue una mala experiencia. Yo me acuerdo que la primera vez que yo prediqué, a David lo mandé al foso de los leones y a Daniel lo mandé a matar a Goliat. Y la única que se arrepintió ahí
yo creo que fue el pastor de haberme invitado, ¿no? Porque yo prediqué todo un desastre. Pero el proceso, tú hablaste del proceso y dijiste algo, lo tuve que vivir todo. Y hoy eres un hombre que Dios utiliza en el evangelismo, que también quisiera hablar de eso, porque hoy el evangelista es como muy menospreciado, incluso por los pastores. Muchos líderes hoy, es evangelista. De repente pienso que ellos creen que somos personas que no tenemos ni cabeza y que andamos por el mundo como nómadas, ¿no? Caminando y a ver cómo nos va. Y no sé, de repente siento que nos ven como Juan el Bautista, ¿no? Hechos ahí un desastre en nuestra vida y que andamos vagando. Pero es un ministerio bastante serio, bastante responsable, ¿no? Contundente y más necesario en este tiempo, ¿no? Que no hay tantos evangelistas. Acaba de fallecer hace poco Luis Palau, que fue uno de los grandes evangelistas en habla hispana, pero tú y yo podemos ver que hoy no hay muchos de ese nivel. Hoy hay mucho cantante, hay mucho que predica de cosas muy atractivas para la gente, pero pocos evangelistas, pocos hombres que se atrevan. Y yo veo a Walter Darío Ferro, que Dios lo está levantando en el evangelismo. Y he de decirte que el otro día estaba viendo yo una prédica tuya y casi me vuelvo a convertir ahí, mano. Yo estaba tocadísimo de lo que Dios estaba hablando, estabas predicando ahí en el centro de fe de Villagrán y tremendo el denuedo con el que predicas. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo comenzó esto contigo? ¿Cómo entendiste que eras evangelista? ¿Te dio miedo? ¿Cómo empezaron los milagros alrededor de tu vida? Sintetizándolo, ¿cómo pasó todo eso? Bueno, sabes que yo me tocó servir a un pastor de 106 años, el pastor Colihuinca, todavía lo recuerdo, hijo de indios incas en Chile, y él sufrió mucho en la época de los militares, a él lo golpearon, la golpiza que le dieron fue tan fuerte que perdió parte de sus órganos, de su estómago, él prácticamente tenía un estómago de plástico, o sea, no, le tocó vivir una situación, pero era una forma en que lo usaba Dios a él. Y yo me acuerdo que lo llevaba en mi auto, y lo llevaba a todas las campañas y lo ayudaba a subir a la plataforma. Me tocó ver milagros creativos, me tocó poner la mano sobre las hernias, que mis manos se disolvían. Yo decía, wow. Pero lo curioso, Ernesto, es que él daba una cita bíblica y no predicaba. Me acuerdo en una de las ocasiones, dijo que abrieran la Biblia en Sofonías, capítulo 3, no sé qué, y yo dije, ¿qué tiene que ver esto con los milagros? Pero él leía la Biblia, yo creo que se la sabía de memoria, pero bueno, leía la Biblia y empezaba a orar, y empezaban a suceder los milagros. Y yo me quedé impactado. Me han inspirado muchos ministerios, el de Claudio Freyson, el de Carlos Anacondia, el de mi pastor en Argentina, que él prácticamente fue criado en las campañas de Carlos Anacondia. El ministerio de Argentina es un ministerio evangelístico 100%. Se hacen campañas en invierno, en verano. La carpa estuvo casi 7 meses en una cancha de fútbol y todas las noches reuniones. A mí me tocó estar ahí. Entonces yo no sé si podría decir que me alimenté de ese espíritu, de ese sentir de Dios por las almas, por la necesidad de la gente. Y algo que me llamó la atención cuando estaba sirviendo a este pastor es que cuando él terminó su gira, me dijo, quiero orar por ti. Y sabes que en uno de los viajes que hice a Argentina antes de la pandemia, encontré la foto de este evangelista orando por mí, pero todavía recuerdo lo que él dijo y lo compartí hace poco aquí en Hidalgo, Nuevo León. Y él dijo, así como Samuel ungió a David, yo te unjo a ti en el nombre de Jesús, y puso aceite sobre mí. Pero yo sinceramente
yo ni era diácono en la iglesia, solamente me ofrecía llevarlo a él. Y te imaginas años atrás, y yo mirando esa foto, y cuando Dios comenzó a usar mi vida, dije, la Biblia dice que cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Dios estuvo con David desde ese día en adelante. Y cuando Dios lo ungió a David, no fue que inmediatamente lo hizo rey, pasó por osos, leones. Para llegar a Goliat tuvo que pasar por osos y leones, tuvo que pastorear las ovejas de su papá. Y claro, cuando uno habla ahora del rey David, pero en su momento el rey David solamente iba a llevarle comida y ropa a sus hermanos. Entonces, yo nunca me imaginé que Dios podía usarme y que podía poner esa pasión por las almas, por predicar el evangelio. Entonces, la verdad, yo siempre digo, no sé en qué momento Dios se metió en mi vida, que hoy, como dijo el profeta Jeremías, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Te quise resistir, pero no pude. Y la verdad que no sé qué sería mi vida sin Dios. O sea, yo siempre lo he dicho, yo a Dios le sirvo por dos razones, por amor y por gratitud. Pero veo que esto cada vez crece más, se hace más intenso, y la verdad que yo quisiera transmitir o impartir esa pasión y esa compasión que te pone el Espíritu Santo por la gente. Entonces, y yo me acuerdo, si me permites compartir esto rapidito, yo quería hacer un robot. Yo me compré los libros de Oíme bien, Satanás, de Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo, de la unción de Claudio Freyson, y yo le decía, Señor, quiero esto de este, quiero esto de este, y así estaba con Dios, y quería armar un robot, te soy sincero, porque yo me convertí en un desesperado de la unción, y yo dije, si algunos han recibido el Espíritu Santo leyendo libros, yo me tengo que tragar estos libros y algo voy a sacar. Si no los recibo leyendo, me los voy a comer, me voy a hacer un licuado, algo. Y me acuerdo que en un momento dado, que yo le decía a Dios, quiero esto de esto, quiero de esto, escuché la voz del Espíritu que me dijo, no necesito un Claudio Freyson porque ya tengo uno. No necesito un Carlos Anacondia porque ya tengo uno. No necesito un Benny Hinn porque ya tengo uno. Me falta un Walter Ferro. Y ahí entendí que a veces uno se puede inspirar en otros ministerios, pero Dios siempre tiene algo específico, muy propio para cada uno de nosotros. Prácticamente tenemos que empezar a terminar, pero yo no me quiero quedar con dos preguntas que me llenan de curiosidad. La primera, tu esposa, tu familia. Bueno, es que noviero, porque ya vi que fuiste noviero, estuviste ahí. Bueno, esa fue una debilidad que el Señor tuvo que corregir. Si era un Juan Tenorio, como dicen por ahí. No nos va a alcanzar el tiempo, pero rápido te lo cuento. Cuando el Señor me llamó, yo pensé que la muchacha que tenía Dios para mí era la que había usado para que yo llegara a sus pies. Y estuve ayunando 2 años y orando para que Dios me dijera que no. Y yo siempre le digo a los jóvenes que también Dios dice que no, porque uno ora y ayuna para que Dios diga que sí. Cuando dice que no, uno reprende al diablo. Y lo que yo logré en 2 años fue bajar de peso nada más. Porque el ayuno y la oración solo sirvió para que Dios de muchas maneras me dijera, es verdad lo que me dices, pero esa muchacha no es para ti. Yo le decía, pero es cristiana, pero no es para ti. Pero la usaste para que yo te conociera, pero no es para ti. Y yo estaba obsesionado con esa relación. Y resulta que yo siempre que anduve predicando, la pregunta del millón era, ¿dónde está la que va a ser mi esposa? Y en una de esas ocasiones en Argentina llegó un profeta, así como caído del cielo, solamente para hablarme a mí, cuando yo ya tenía planeado todo para casarme con esta muchacha.
nadie sabía, solo Dios y yo. Y mi pastor estaba en Buenos Aires y yo estaba esperando que él llegara para decirle que el 5 de enero, esto fue en noviembre, yo le iba a decir que el 5 de enero me casaba con esta muchacha, sin pedir la dirección de Dios, sin nada. Yo le dije, Señor, ¿para qué me voy a poner de novio con otra muchacha? Van a pasar otros 6, 7 años. En vez de tener hijos, voy a tener nietos. Y vos sabés que el diablo te empieza a atormentar con esas cosas. Entonces yo había tomado esa decisión. Cuando llega este profeta, llega en 3 semanas, nadie sabía nada. Y me acuerdo que me da una palabra y me dice, varón, ¿tienes novia? ¿Estás de novio? Y yo le hago con la mano así como más o menos, porque no le podía mentir. Yo ahí traía unos asuntos a escondidas. Y me acuerdo que llegó el momento de hacerlo pasar y yo lo llevo. Y cuando sube al altar, estábamos en la parte de atrás con otros pastores, y mi pastora siempre me quiso casar con una de la iglesia, siempre. Me decía, aquí hay muchas siervas ungidas, temerosas de Dios, pero yo le decía, no quiero ninguna. Yo quiero la mía, el capricho mío. Y resulta que se da vuelta el profeta y me dice, la mujer que Dios tiene para ti no está en esta iglesia. No, yo estaba contentísimo porque digo, esta es la respuesta para mi pastora. Y dije, aquí va bien, esta es la confirmación de lo que yo quería que Dios me dijera. ¿Y qué pasó? Que después me dice, la mujer que Dios tiene para ti, varón, no está en esta iglesia, no está en este estado, no está en este país. Ay, se me cayó todo el castillo. Wow. Todo el castillo se me cayó. Wow. Y me dice Dios, irás a naciones y volverás. Irás a naciones y volverás. Yo nunca había salido a ninguna parte. Y me dijo Dios, y en estos viajes sucesivos vas a conocer la que va a ser tu esposa. Ni siquiera me dijo tu novia, tu esposa. Y curiosamente, tengo que resumir para que no alcance el tiempo, en esos viajes sucesivos conocí a la que hoy es mi esposa. Cuando yo la conocí, fue curioso, estaba dando una conferencia de jóvenes que se llamaba Noviazgo con Propósito, a raíz de mi testimonio. Y cuando estaba en el altar, por eso te digo, no nos va a alcanzar el tiempo, pero cuando estaba en el altar con todos los jóvenes, di esta ilustración y dije, cuando Abraham mandó llamar a su siervo para buscarla, que iba a ser mujer de su hijo, Rebeca no estaba enterada de quién era Isaac. Isaac no estaba enterado de quién era Rebeca, pero Dios sabía que había un Isaac para una Rebeca y una Rebeca para un Isaac. Y en ese momento entra la que hoy es mi esposa y me dice el Espíritu Santo, ella es tu Rebeca. No, empecé a llorar y a chillar, que yo veía a todos los jóvenes llorando y ellos pensaban, lo tocó el Espíritu. No, yo estaba llorando porque fue algo impresionante lo que sentí. Y de ahí al momento que yo decidí hablar con ella, pasaron casi 2 años, wow, donde tomé el valor, porque le dije, Señor, si en verdad esto viene de parte tuya, como Gedeón, moja el vellón, que no moje el plato, moja el plato, que no se moje. Pedí todas las señales que pidieron los hebreos. Y hasta que el día que yo decidí hablar con ella, cuando me conoció fue con su compañera de trabajo y dijo, Walter va a ser mi esposa. Wow. Sin saber yo, cuando yo sabía que Dios me había hablado, pero ella no sabía. Y cuando decidimos hablar, fue cuando tomamos la decisión de que eso venía de Dios. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que andan desesperados? A mí me da mucha risa porque te digo que nuestras historias nada más fueron paralelas. Tú en Argentina, yo acá en México. Tendría que llamarle al programa Historias Engarzadas. ¿Qué consejo le das a los jóvenes? Porque hoy los veo demasiado afanados, preocupados por la chica, y a veces pierden hasta el ministerio, ¿no? Porque se
meten en una relación que esa relación los lleva a cometer errores y terminan arruinando. Muy conciso, para hacerte la última pregunta y terminar, ¿qué le dirías a los jóvenes en esta situación específica del noviazgo? Bueno, lo que yo le aconsejaría, primero, que a Dios no lo cambien de lugar en su corazón, porque el problema es que muchos idolatran a una muchacha, a un muchacho, y le quitan el lugar en su corazón a Dios. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Abraham tenía tanto deseo de ser papá que el Isaac se convirtió en un ídolo. Por eso es que Dios tuvo que pedirle el ídolo para que Abraham le devolviera el lugar que le había dado siempre a Dios en su corazón. Entonces, cuando a Dios no lo cambiamos de lugar, ordenamos las prioridades. Y mi relación con Dios tiene que estar por encima de cualquier relación con cualquier persona, por más que yo sepa que tengo la necesidad de poder entablar una relación, pero que sea una relación de Dios, no una relación como hoy, a ver cómo me va con esta chava, como este chavo, a ver si es de Dios o no es de Dios. Con Dios no tenemos que andar, será o no será, porque Dios pone convicción para decir es. Por eso, volviendo al ejemplo de Isaac, cuando vio a Rebeca, dice que la amó más que a su propia madre. Y eso me gusta porque él estaba en un pozo que lleva por nombre el que me ve. Quiere decir que Dios sabía cuál era la necesidad que tenía Isaac de esa Rebeca. Entonces, ¿qué le recomiendo a los jóvenes? No quiten a Dios del lugar que le han dado en su corazón. Segundo, que la relación sea aprobada por Dios, no aprobada por uno. Porque a veces recurrimos a Dios en oración cuando ya metimos la pata, cuando ya abrimos el corazón antes de tiempo. Yo siempre digo, conocerse no es pecado, pero no podemos abrir el corazón antes de tiempo. Entonces, eso los va a llevar a tener relaciones sanas y a poder tomar una decisión para no andar probando con uno, con otro. Mejor el que Dios tiene, y con esa persona poder hacer planes que nos lleven a formar una familia futuro. Tremendo, Walter, con mucha razón. Mi última pregunta antes ya de despedirnos es, ¿y México? ¿Cómo llegaste acá? Y luego a Monterrey, estás en Monterrey, o sea... Necesitaríamos un programa entero. Pero aquí llegué porque en Houston yo conocí una hermana que tenía familia aquí en Monterrey, y ella me pidió si yo podía venir a ministrar a su familia. Yo no vine a predicar a una iglesia, no vine como evangelista, vine como un diácono sirviendo a Dios, que pedí el permiso a mis pastores si me autorizaban, y ellos me dijeron, si Dios tiene planes contigo, Él va a poner todos los medios. Y yo la verdad no tenía ni los recursos, ni tenía el deseo de poder servir a esta hermana y servir en su familia. Y me acuerdo que cuando ella me llama para que yo le diera la confirmación, ella me dice, hermano, antes que me responda, quiero decirle que yo me hago cargo de todos sus gastos. Solamente necesito que me diga sí y yo le mando los boletos, y terminando usted aquí, yo le voy a dar una ofrenda. Amor, le digo, mire, no hay ningún problema por la ofrenda. Si yo puedo servirle, voy con todo el corazón. Llegamos aquí, era una familia con muchos problemas, que prácticamente estuve un mes ministrando en distintos hogares, distintas necesidades muy fuertes, que como te digo, necesitaríamos un programa para hablar todo esto, pero resumiéndotelo, cuando ya terminé el trabajo ahí, fue ahí que conocí a un hermano que cantaba y que le había vendido material a esta hermana porque tenía una librería en Houston, y me lo presenta, y este hermano me dice, hermano, el tiempo que le queda de visa aquí, ¿no quiere ir conmigo? Yo canto y usted predica. Y así fue. Y resulta que ahí surgió la posibilidad de conocer un pastor de ahí de Monterrey, donde él tenía programas de radio. Entonces le dije, mire, pastor, en vez de darme ofrenda, deme programas de radio, quiero predicar, a mí me encanta predicar en radio. Y me dice el pastor, de acuerdo, ¿qué horarios tiene? 5 de la mañana, 11 de la noche. Le dije, los que tenga, démelos.
yo los agarro. Y resulta que así fue como empecé a predicar en radio, y a través de la radio me di a conocer, y ahí fueron donde los pastores me conocieron, y por medio de este hermano, que también él conocía a muchos pastores, y el tiempo que me quedaba de visa lo aproveché al máximo, y así fue como llegué a México. Con decirte que el día que llegué aquí a Monterrey, llegué con el vuelo retardado, no había nadie en el aeropuerto, la hermana de esta hermana ya se estaba yendo de regreso a su casa cuando escucha en el autoparlante el vuelo que viene de Ciudad de México, va aterrizando, y se dio por volver, y gracias a Dios que se quedó, porque si no, vaya a saber, ahí me hacía una campaña en el aeropuerto de Monterrey. Amigo, tengo una pregunta que para mí es muy importante y se la he hecho a todos, ¿no? Y es una pregunta para cuando ya no estés aquí. ¿Cómo quisieras ser recordado? ¿Cuál es el legado? Sé que la prioridad es tu esposa, tus hijos, pero ¿cómo quisieras ser recordado en el corazón de la gente? Bueno, yo, para serte honesto, Ernesto, Dios a mí me dijo que me reprodujera en otros. Yo, el día que me vaya, me quiero ir vacío de todo lo que Dios me dio. Creo que Elías fue un poco egoísta cuando le pidió a Dios que lo matara y se lo llevara, porque él se quería ir sin dejar un sucesor o sin impartir la unción que había depositado en alguien que lo iba a suceder. Y creo que eso es lo que me llevó a mí a poder buscar gente en quien yo me pueda reproducir, que nadie es eterno en la tierra, pero sí en el cielo. Pero el día que me vaya, si son mis hijos, muy contento. Si es mi esposa, más que contento. Pero me gustaría algo como lo que hizo Jesús, que el día que le tocó irse, ya se había metido tanto en sus discípulos que cuando Pedro lo quiso negar, no pudo. La gente decía, este es uno de ellos porque habla igual que él. Y quizás esa es la mejor manera de recordarte, que quizás te fuiste físicamente, pero dejaste algo en alguien que al menos sigue reproduciéndose, sigue dando frutos. Y yo me acuerdo en el último negocio que le vendí a un amigo, él se quedó con la encargada que estaba conmigo, y a ella la delegó para compras, y los proveedores le decían esto: ¿Cómo me doy cuenta que fuiste empleada de Walter? Dice, porque aunque Walter ya no está ahí, ha dejado a alguien que habla igual que ella, que se comporta como ella, que compra como él, y empezó a describirme a mí en ella. Y para mi satisfacción, me tocó ir con mi familia una vez a Mendoza, y ¿cuál fue la sorpresa? Que ella ya tenía su propio negocio. Y eso es, yo creo que es muy lindo que te recuerden que aunque no estás, pero que al menos sepan que alguien le enseñó algo para poder hoy ser alguien. Es cierto. Amigo, te agradezco este tiempo, que hayas abierto tu corazón. Sé que faltaría muchísimo más platicar, pero es lindo conocer esta historia, es lindo saber, ahora que cuando se sienten y te vean ministrar, van a tener un contexto distinto de tu vida, ¿no? Saber que pagaste un precio, que caminaste un proceso que no fue de la noche a la mañana, que tuviste tus batallas, y hoy eres un hombre de fe, eres un hombre que Dios usa por todo lo que Dios trabajó. No eres hecho al momento, no eres microondas, no fuiste casualidad en el sentido de que te aventaron nada más y ahí estás como puedes. No, hablaste cosas muy importantes como sujeción, como obediencia, como honor a tu pastor,
Hablaste también de no ser rebelde y obedecer las indicaciones, valores que hoy muchos ministerios han perdido y que hacen que anden caminando sin rumbo y sin control. Te honro, te agradezco la oportunidad de conocerte más, y si ya te admiraba, ahora te admiro más y sé que la gente también lo hará a partir de que ahora te conozca. Te agradezco mucho, mi querido amigo, este espacio. Gracias Ernesto por haberme tomado en cuenta, la verdad. Yo sé que hay mucha gente con mucha trayectoria, con muchos frutos, y yo siempre digo, me quiero morir aprendiendo. Yo no creo haberlo aprendido todo. Yo decía hoy que la vida es una escuela, que cuando uno aprende a vivirla ya tiene que morir. En otras palabras, siempre vas a estar aprendiendo. Y es bueno poder escuchar gente que te inspira, que te motiva y que te anima a poder seguir adelante. Y creo que vos tenés en tu espalda, tenés en tu ministerio, creo que tenés un referente, un ícono, que al ver cómo Dios te usa para poder trabajar generaciones que hoy no encuentran la brújula, hoy se mueven o respiran porque el aire es gratis. Si lo cobraran, creo que muchos se morirían porque no tienen esa responsabilidad. Y yo admiro que por decirte de alguna manera, que te intereses tanto en esas generaciones. Y te cuento esto porque el podólogo me decía que has influido tanto en sus hijos. De hecho, ahí tenía tu libro, me dijo, no sé si lo conozcas. Le digo, personalmente nos vimos una vez y así rápido, pero él anda detrás mío, yo ando detrás de él, pero nunca nos podemos encontrar. Pero cuando me lo decía con tanta satisfacción, mis hijos, cuando escucharon a este hermano, su vida, su palabra, su mensaje, los marcó de por vida. Y estoy muy agradecido con Dios por la vida del pastor Ernesto. Entonces, por eso te digo que para mí esto es un privilegio, poder estar con vos en esta entrevista y de que, bueno, que seamos almas gemelas y que en el próximo programa le pongas historias engarzadas, ¿verdad? Vos lo conducís y yo te apoyo. Muchísimas gracias, Ernesto, por este espacio. Me siento honrado de verdad. Gracias, amigo. Ya que hablamos tanto, le han de arder las orejas a Luis Madrigal, que es el podólogo de Walter y es el podólogo mío, y que es un hombre tremendo que le gusta cuidar los pies de los siervos, y lo bendigo y le agradezco también su atención y su cariño, siempre lo ha manifestado, y amo mucho a su familia. Gracias, amigo, y bueno, pues espero que tengamos una charla más adelante, la segunda parte, y caminemos sobre otros temas. Te agradezco. Sí, claro. Vos tocaste un tema que me gustaría, lo que significa vivir por fe, que muchos a veces no han entendido lo que es vivir por fe. Vivir por fe no es vivir de ilusiones, es vivir de convicciones. Convicciones que están escritas en la palabra. Y ese sería un tema para más adelante poder tratarlo con mucho gusto. Lo vamos a hacer en el cafecito, porque necesito yo que platiquemos. Tenemos muchas cosas que hacer y sé que Dios te usa de manera increíble. Eres fácil, te gusta la radio, te gusta hablar, y sobre todo sé que a la gente le gusta escucharte. Así que te agradezco, amigo. Gracias. Nos despedimos, ya nos pasamos más del tiempo, pero qué emoción, qué bendición. Leeré todos sus mensajes, leeré todos los comentarios que hagan al pastor Walter, y se los haré llegar para que él también los conozca, los lea y su fe se fortalezca. Haga su comentario, diga lo que Dios habló y lo que le gustaría también aprender y ver en este tipo de programas. Nos vemos el próximo lunes. Tenemos a una invitada, una mujer increíble, que es amiga de nosotros dos también, y que la queremos mucho, y que fue también parte de un grupo musical, un dúo musical que marcó la historia. Así que el próximo, ya le di muchas pistas, hasta el miércoles le aviso quién es, pero vamos a tenerla, si Dios quiere, el próximo lunes a las 9 de la noche. Esto fue Momentos, estuvo Walter
Ferro con nosotros y es un honor haber tenido este espacio también con usted. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga. Gracias.